Ya estamos en contacto y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Estamos en comunicación desde Chiclayo, Lambayeque, con José Luis Gil Becerra, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, un experto en temas de inteligencia, orden interno y seguridad. José Luis, qué gusto saludarte, siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy amable. Buenos días, José. Muchas gracias por la entrevista desde la calurosa ciudad de Chiclayo. Ayúdanos Adelante. a entender lo que está pasando en México, José Luis, este desborde. Ya en realidad Sí. eh, lo que hemos visto ayer es una clarísima demostración cómo el crimen organizado, cómo el narcotráfico es capaz de poner en riesgo a un país. Bueno, primero tenemos que comprender que ese es el espejo del Perú dentro de algunos años. Que eso es lo que le va a pasar al Perú dentro de algunos años si es que no ponemos fin a al fenómeno criminal que hoy acecha en el Perú. Como está el Perú hoy, es como era México hace 15 o 20 años. Así que esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. En segundo lugar, es una combinación de la estrategia criminal sumada a la política buenista de la izquierda que lamentablemente ha permitido el crecimiento del crimen en México. Y lo digo así porque efectivamente los criminales en México, las organizaciones criminales, los cárteles que se han desarrollado ahí, han desarrollado la misma táctica que aquí, que es el dinero, el control territorial y el poder político. Eso no, es indudable, José, ¿no es cierto? Porque el control territorial que lo tienen este cártel Jalisco Nueva Generación en el propio Jalisco y en algunas otras ciudades, les permite desarrollar, fíjate, logística de ejércitos, logística de fuerzas regulares. O sea, a ese nivel han llegado por ese buenismo, por ejemplo, uno de los más patéticos que ha sido del expresidente López Obrador, cuando planteó su política abrazos y no balazos. Ese es el resultado. Ese es el resultado cuando la política termina siendo reclutada, captada, acondicionada por el crimen organizado. Como en el Perú, la política está comenzando a ser también reclutada, también manipulada por las bandas criminales de la minería ilegal y de otras formas criminales. Entonces, sencillamente estamos viendo la parte final, ¿no es cierto?, el punto más alto del crimen cuando las organizaciones criminales enfrentan al Estado casi como una fuerza regular, con unas fuerzas armadas propias, ¿no? Entonces, esto es realmente la situación muy difícil, muy penosa, peor aún teniendo un gobierno con tanta resistencia a combatir el crimen como el de la presidenta Sheinbaum. En efecto, ¿no? Y lo que queda ya reflejado es lo que por muchos años ya los estudiosos, los analistas hablan de México. México está convertido en un narcoestado. Y esto, lo de ayer, es una clarísima demostración, José Luis. Sí, por supuesto. O sea, no solamente los criminales trabajaron para conseguir dinero, para venderle drogas a los gringos y para hacer sus platas y sus fincas, como la televisión o los programas de Hollywood nos vendían, ¿no? Que eran unos supermillonarios que solamente se dedicaban a tener mujeres y a vivir bien. Ya no, eso no es así. Porque el siguiente paso de permitirles de que el crimen organizado siga desarrollando, permitirles de parte del Estado, de parte de los partidos políticos, de parte de las organizaciones sociales, permitirles que avancen, es permitirles que controlen territorios. Y todos tienen sus territorios. Y sus territorios significan no solamente tierra, significa población, significan autoridades, significa una estructura social y una estructura política en cada país. Y de ahí avanzan al manejo de las autoridades. O sea, ¿quién tiene duda, pues, estimados José, de quién es el que pone las autoridades en México? Las pone el crimen. Por eso que es un narcoestado, es un estado fallido. Pero lo más increíble aquí es que la población sigue votando por ellos. La población termina siendo un cómplice pasivo
del crimen, del narcoestado, ¿no? Y terminan en este lamentable episodio como el que vemos hoy, ¿no? Es muy complejo esto, mi querido José. Ahora, lo que se ha observado ayer es el control territorial que tiene este, este cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Ujú. Y que tenía, bueno, como cabecilla este delincuente Nemesio Ceguera, el Mencho. Tras Así es. conocerse su muerte, se ve cómo inmediatamente replican la respuesta de las fuerzas de seguridad. Lo de Sí, ayer ha sido impresionante en México. ha sido impresionante. ¿Por qué? Porque es como si que esta organización que incluso tiene fuerzas armadas, o sea, tiene fuerzas de seguridad, tiene fuerzas de choque, ¿no es cierto? Tiene inteligencia, ¿no? Es todo un ejército privado, ¿no? Del narco, han desarrollado estratégicamente, o sea, no han desarrollado acciones reactivas, comunes, ¿no? Sí, me golpeaste, mataste a mi líder y yo voy y te golpeo. No, han desarrollado una estrategia de cerco de la población, ¿no es cierto? De tapar las vías, enfrentarse a las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Incluso poner en riesgo la vida de los americanos y de otras naciones ahí con una estrategia de respuesta que demuestra que son una verdadera organización, no son cuatro gatos que se han juntado para vender drogas. Y entonces se demuestra pues con esta captura, no solamente con la muerte del Mencho, sino de otros tres más otros dos que han sido capturados, que son los lugartenientes, que incluso hoy ya se sabe que ese no es su problema no es las Fuerzas Armadas ni la muerte del Mencho, sino quienes en este momento los van a relevar, quienes son hoy los reemplazos para que continúen. Están tan arraigados dentro de la población, dentro del sistema estatal, y en sus vinculaciones con otros países, que ellos pueden darse el lujo de cambiar un jefe por otro mañana. Y eso va a continuar. Entonces, a veces las capturas no solamente se llevan al jefe de una mafia, sino que no terminan por resolverse porque la organización está todavía latente en el área, ¿no? Ahora, y aquí el componente político, ¿cómo lo analizas? Tú has citado el gobierno de López Obrador y el gobierno de la señora Chimbaú. Sí, a ver, no hay que olvidar que Morena es un partido que largamente ha venido siendo acusado con pruebas de ser un narcopartido, ¿no es cierto?, que maneja la política y las elecciones en México. Ponen autoridades, ponen jueces, ponen fiscales, nombran alcaldes. Entonces, ellos, o sea, nombran autoridades, ¿no? Entonces, el partido Morena del que provienen estos gobernantes con sus aliados, ¿no es cierto?, han sido reclutados hace muchos años por el narco, ¿no? Hace muchos años, o sea, no es que recién ahorita se sepa que AMLO y la señora Sheinbaum están comprometidas con el narco. Miremos nomás las declaraciones de la presidenta Sheinbaum cuando ella ingresó, dijo que estaba prohibido la guerra contra el narco en México. Y lo ha dicho tan claramente, ¿no? Y lo explica y dice, ¿no? Está prohibido porque eso atenta contra los derechos humanos. Eso es autorizar la muerte de gente, ¿no? Entonces, fíjate cómo hasta el discurso político de un narcoestado, hasta el discurso político de narcopresidentes cambia. Y cambia en favor del narcotráfico. A ese nivel hemos llegado, en casi normalizar, como que el narco se ha normalizado en la vida, en el aire, en el ambiente que se respira en México. Y esto es una situación muy lamentable, que bueno, se han encontrado con su peor enemigo, porque el narco no solamente se desarrolla en México, sino que además tiene consecuencias en Estados Unidos. Y bueno, le han pisado la cola al lagarto, ¿no es cierto? Como se dijo en la Segunda Guerra Mundial cuando Japón atacó Pearl Harbor, ¿no? O sea, han atacado a Estados Unidos de alguna forma, y Estados Unidos ahora ha regresado y está cumpliendo su promesa, la promesa de destruir a las cabezas del narcotráfico sobre las órdenes o sobre la política de Morena
y la política de Sheinbaum y de López Obrador. Y esto va a seguir. La guerra contra el narco es esto, una guerra. No es balazos y abrazos y no balazos, no son misiones diplomáticas, no. No lleguemos a eso en el Perú. Hoy debemos resolver el problema del narco y de las economías criminales en el Perú. José Luis, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estas reflexiones bastante interesantes por el conocimiento que tú tienes del tema y sobre todo como una reflexión en voz alta sobre lo que debemos estar preparados los peruanos. Debemos estar alertas. Esta es una claridad ciertamente lo que está ocurriendo en México, pero lo que se puede extrapolar a nuestro país o a otros puntos de la región. Yo te agradezco como siempre la amabilidad, José Luis. Gracias, muchas gracias, José. Un abrazo, buen día. Gracias.